Bueno, ya saludo al ex canciller colaborador de CNN, Jorge Castañeda. Gusto saludarte. Y bueno, hablar del fallo de la Corte Suprema, el Remain in México, lo puede eliminar la administración Biden. La pregunta es si lo hará. Pero lo interesante, Jorge, es que ya el gobierno estadounidense no le puede echar el muertito a terceros países. Me refiero a México en este caso. ¿Qué me dices? Hola Gaby, ¿qué tal? Pues mira, en efecto es un fallo muy importante de la Suprema Corte porque había habido dificultades para que la administración Biden ya derogara por completo esta política de permanecer en México, quédate en México, que impulsó Trump con el acuerdo de López Obrador. Tanto Trump como Biden solo pudieron obligar a los centroamericanos, cubanos, venezolanos, ecuatorianos, etcétera, a esperar su audiencia de asilo en territorio mexicano, porque México aceptó hacerlo. México aceptó recibirlos, que no tenía por qué recibirlos, como una manera más de hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos. Afortunadamente, con este fallo de la Corte, la administración Biden ya no se verá obligada a imponerle esta política a México, y toda esta gente, que ya son muchos menos, pero llegaron a ser hasta 70,000, ya podrán esperar sus audiencias dentro de los Estados Unidos en condiciones no perfectas, ni mucho menos, pero muy superiores, mucho más favorables que en México. Y sabes, lo destacable aquí es que la presión se la retira la Corte Suprema de los Estados Unidos a refugios y campamentos con migrantes en México, no necesariamente al gobierno, porque donde está el hacinamiento y donde están los riesgos es en estos lugares, en el norte de México. Así es, Gaby. Bueno, en teoría, toda esa gente, los que no son mexicanos y los que quieran solicitar asilo, ya podrán esperar su audiencia, que puede tardar varios meses la espera, podrán esperar su audiencia dentro de Estados Unidos. No los van a dejar entrar todos de un jalón, pero obviamente ya al suprimirse esta política, pues bueno, va a ser un paso adelante importante. Y esto tendrá que ver también con el tema del tráiler y la tragedia de San Antonio, Gaby, porque es un elemento para ir desmantelando la política horrorosa, infame, de Trump y Biden por un lado y de López Obrador por el otro, que ha conducido a esta tragedia y a muchas más, como tú lo mencionabas. Es decir, me parece indigno, ignominioso que el gobernador Abbott le eche la culpa de los muertos a Biden, pero algo de responsabilidad sí tiene López Obrador. ¿Por qué, Gaby? Pues porque al desplegar ya casi 30,000 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional para impedir el tránsito por México, la entrada a México, el tránsito por México y luego la salida de México hacia Estados Unidos, de todos los mexicanos, etcétera, etcétera, y de mexicanos, lo único que ha hecho, Gaby, es encarecer el costo y aumentar el peligro de irse a Estados Unidos. No está desalentando a la gente para irse, nada más están pagando más y corriendo más peligros. Eso hace que el crimen organizado vea un negocio mucho más jugoso en la trata de personas, en más bien, digamos, los polleros, los coyotes, en pasar a la gente a Estados Unidos y utilicen métodos más modernos, más a granel o de mayoreo, si tú quieres, como los trailers retacados de migrantes en condiciones que ya vimos son mortales. Claro. Mientras tú encarezcas tanto, va a ser atractivo para el crimen organizado. Sí, $3,500 mínimo, $8,000, lo que cada una de estas personas estaría pagando para que le apoyen en ese cruce fronterizo. A riesgo de sonar cínica un poco, Jorge Castañeda, contigo todos los caminos me llevan a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en particular por la declaratoria que se firmó, en la que se comprometen los países firmantes, incluyendo México, Honduras, Guatemala, Estados Unidos,
Unidos, aunque no hayan ido los presidentes, pues a combatir el tráfico de personas. El tema no es nuevo, el fenómeno migratorio tampoco, y esta semana escuchas la creación de otro grupo de trabajo para combatir las redes de tráfico. ¿Qué pasa? Bueno, Gaby, es totalmente contradictorio con la política real de estos gobiernos y en particular el de México. Desplegar 30,000 efectivos según el propio gobierno mexicano para impedir el tránsito y la salida y la entrada hace que se vuelva un negocio mucho más jugoso para el crimen organizado. Primero lo atraen encareciendo el proceso migratorio y luego dicen que quieren combatir la intervención del crimen organizado en la migración. Pues si no volvieran tan peligroso y tan difícil el tránsito, el crimen organizado no le interesaría, porque si solo habría que pagar $500 o $700 o $1,000 para cruzar y para que luego te lleven a Phoenix o a Houston o a Chicago o a Nueva York, pues ya no es negocio para los cárteles o para el crimen organizado no involucrado en el narcotráfico. No sería negocio. Es el mismo tema que con las drogas, es muy parecido. ¿Por qué es un gran negocio? Porque son ilegales, porque se persiguen. Claro. Entonces sube el precio, se vuelve más jugoso el negocio, ingresa el crimen organizado y luego crean grupos de trabajo para impedirlo. Pues, cómo nos ha rebasado la realidad, y estas tragedias nos recuerdan lo rebasada que está, digamos, por las reglas y lo que no hace el Congreso estadounidense y las autoridades. Te agradezco la oportunidad de este análisis, Jorge. Gracias, Gaby. Un fuerte abrazo.